Hechos de los Apóstoles, me pasaron capítulo 13, versículos 13 a 52. Son muchos versículos, yo no sé si nos llevaría mucho tiempo considerarlo a todos, pero sí vamos a leerlo a todo ahora. Pero yo quiero que mientras leemos prestemos atención, porque es una predicación literal del apóstol Pablo, donde explica a los judíos, a las personas que conocían el Antiguo Testamento, los motivos por los cuales veía de manera clara de que Jesús era el Mesías. Entonces, casi recorre todo el Antiguo Testamento explicándoles lo que pasaba y cuál era el propósito de Dios. Por eso ahora yo voy a leer y quisiera que me sigan en la lectura pensando en esto, en este discurso que está dando Pablo, para que también, si yo digo pavado o no importa, lo importante es la palabra de Dios que nos da este hermoso mensaje de Pablo. Dice así, Hechos 13, desde el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perges de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel, y luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía diciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto
que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí, nos volveremos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz para los gentiles a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaba ordenado para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquí vemos la palabra de Dios, un mensaje dado por Pablo, donde presenta el Evangelio con todos los argumentos del cual el Mesías había venido y era Cristo Jesús. Y qué importante en esto que hemos leído, hermanos, porque podemos ver que la palabra de Dios es verdad. Compartí hoy con el hermano que la ciencia ya ha comprobado que es así. Hay que tener más fe para no creer en la palabra de Dios que para creerla. Y Pablo se les planta y les presenta todos los argumentos. Y en esto yo pensaba cómo la obra de Dios es una obra espiritual. Es una obra espiritual. Y qué importante, hermanos, que tengamos presente esto. Qué importante. No es algo que está evaluado con la razón, sino con el espíritu. Por eso hoy, cuando llegamos, había un grupo de hermanos que estaban orando. Y qué importante, porque ese es la batería, ese es el motor. Eso es lo que mueve, lo que se da vuelta alrededor de todos nosotros, que es el Espíritu Santo. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos permitirnos, hermanos, el no orar a Dios. No debemos permitirnos el no estudiar su palabra. Aquí estaba surgiendo un nuevo líder en las iglesias que llegó a tener las marcas de Jesús en su cuerpo. Pero esa persona estaba preparada, había estudiado y sabía la palabra de Dios, pero también, como vemos a lo largo de su vida, no dejaba de orar, de pedir a Dios, y Dios obraba a través de él por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tengamos presente que cuando vamos a presentar la palabra de Dios es una obra espiritual. Y siguiendo los versículos, como veíamos aquí, dice que esto un poco detalla el primer viaje misionero de Pablo. El primer viaje misionero de Pablo. Y podemos ver cómo dice que después que tuvieron, que deben haber considerado el domingo pasado, sobre la primera parte del capítulo 13, aquí siguen el viaje Pablo y Bernabé y Juan, pero dice que Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Esto podemos ver más adelante cómo a Pablo le hizo mucho ruido que Juan se volviera, que después tuvo un encontronazo con Bernabé. Pero muchos hablan de que probablemente, que pueden llegar a tener razón, que Juan pudo tener miedo, que también
cansancio, era mucho más joven, el desánimo también puede ser, pero personalmente yo creo que Dios lo preservó. Dios lo estaba preparando porque nosotros podemos ver después en su palabra, Dios sabe todo, nosotros sabemos lo que vamos viendo, pero en el caso de esto que es historia, podemos ver qué pasó con Juan Marcos, fue un fiel siervo de Dios. Pero él se volvió a Jerusalén, sin duda Dios obró para que él se vuelva, porque Pablo y Bernabé pasaron situaciones muy feas. Entraron a predicar este lugar y como hemos leído, no sé si vamos a llegar a esa parte, pero tuvieron que pasar situaciones muy feas. Los judíos, los que se creían los sabedores de la ley y los más cercanos a Dios, trataron empezaron a perseguirlos a Pablo y Bernabé, como se lee, y persuadían a la gente a que vayan en contra de Pablo y de Bernabé. Y bueno, hoy nos contaba el hermano cómo, sin darse cuenta, quedó en medio de una manifestación. Y nosotros podemos ver en las manifestaciones cómo se va manipulando todo. Y llega un momento de que ya nadie sabe ni para qué están ni por qué, pero están ahí en medio de la multitud. Y eso es lo que hacían esta gente para ir en contra de Pablo y Bernabé. No escuchaban razón. Uno puede hablar, por eso digo, puede hablar a gente inconversa sobre la palabra de Dios, pero ellos sin razón la van a desechar. Como decía hoy el hermano, más fe hay que tener para no creer. Sin embargo, depositan ahí toda la fe. ¿Por qué? Porque no quieren a Dios. Aman más las tinieblas que la luz. Pero en el caso de Juan, Dios lo preservó sin duda y lo llevó a un lugar para que él no pase tal vez estas experiencias que hubiera sido prematura para él, no sé. Pero bueno, no deja de ser un pensamiento mío y la Biblia no aclara el motivo. Así que cada uno puede interpretar con cierta prudencia qué puede haber sido. Ahora, Juan se va y ellos siguen. Y también, fíjense que va buscando la sinagoga. No fueron a las plazas, sino fue a buscar a la sinagoga y se sentaron y la gente los vio. Yo no sé si a Pablo lo conocían como el gran perseguidor, pero en esa sinagoga yo les aseguro que Pablo era el más preparado, porque Pablo, acuérdense, como leemos más adelante, Pablo fue preparado a los pies de una persona tan importante para los judíos como era Gamaliel. Y estaba bien preparado. Entonces, cuando lo vieron a él, dice aquí que, leemos en el versículo, dice que, varones hermanos, versículo 15, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y bueno, hacele cuenta que a Pablo le han dado esa posibilidad y Pablo no le esquivó en lo más mínimo. Dice que Pablo se paró e hizo hacer silencio para que le presten atención y dijo estas palabras: varones e israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y nosotros empezamos a ver cómo él va recorriendo toda la Biblia. Empieza, dice el versículo 17, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres, cómo Dios va formando ese pueblo. Y nosotros sabemos, porque hemos leído la palabra de Dios, que Él tomó a Abraham, luego Isaac, a Jacob, a los 12 hijos de Jacob, y así fue formando lo que es el pueblo de Israel. Ahora, Él fue haciendo la obra. Fíjense que
Esto lo podemos ver en Génesis. Después vemos cómo también habla de que fueron extranjeros en la tierra de Egipto, de donde Dios les sacó. Eso podemos ver en Éxodo y así. En los tiempos como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Les dio Dios, le dio Dios. Hoy, un poco pensando en eso, el mundo musulmán, una de las cosas por las cuales se para es para decir, no, ustedes han usurpado, Dios no les ha dado, porque nosotros somos el hijo del primogénito. Hacen mención a Ismael. Y como ellos son herederos por la ley. Pero aquí está, hermanos, la voluntad de Dios que pasa por sobre todo eso. Pasa por sobre todo eso. Y dice que, habiendo destruido 7 naciones, les dio por herencia el territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego les dio por rey a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quisiera detenerme en esto. Y quitado le levantó un rey, David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjense Dios cómo vio y qué intrigante, qué es lo que Dios vio en David, que pudo decir, va a ser lo que yo quiero. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros, cada uno en particular, Dios nos ha dado un poder que no nos lo va a quitar, y ese poder es de la decisión. Cada uno de los que estamos aquí tomamos una decisión y somos responsables. O sea, vamos a ser responsables, sea para bien o sea para mal, pero nosotros, Dios no nos quita esa decisión, porque si no seríamos autónomos, Él nos va guiando por donde no. Dios nos ha dado este poder y cada uno decide. Por eso, ¿quién cuando se plante frente a Dios va a poder decir no y poner excusa? No, mi hermano era hipócrita, no, aquel no venía nunca, no, aquel habla, no hay ninguna excusa ante Dios, porque la Biblia dice que todos, absolutamente todos, vamos a morir y nos vamos a presentar frente a Dios. Y cuando estamos frente a Dios, no hay excusa que valga. Pero Dios sí sabe en su súper eminente grandeza, poder, sabe qué vamos a hacer nosotros. Él lo sabe. Pero nosotros hacemos lo que decidimos mientras estamos en este mundo. Yo no conozco aquí a la mayoría y no sé si hay alguien que no ha tomado una decisión por Cristo. Si hay alguien que no ha tomado una decisión por Cristo, está, casi le diría, jugando en la cornisa. Porque si se va de este lugar y Dios lo llama a su presencia, solo va a ser aceptado ante Dios si van redimidos por la sangre de Cristo. Y esto implica el perdón de nuestros pecados. Y Él nos perdona porque nosotros nos reconocemos que somos pecadores y nosotros vamos a sus pies. Hoy cantamos que en nada vamos a tener solución, solo en Jesús, solo en Cristo. No hay nadie a quien yo pueda ir para que me limpie de mis pecados. Por eso constantemente Pablo les está diciendo, y Cristo y Jesús vino para salvar a Israel. Ahora, ¿salvarlo de qué? De los romanos no, para salvarlos de los pecados que teníamos cada uno de nosotros. Por eso esto es algo muy profundo.
estimados hermanos, y no sé si hay amigos aquí que nos visitan hoy, pero tomar una decisión por Cristo es fundamental para tu alma y es algo que si no lo haces, nadie tiene la culpa, solo vos. Presentarte ante Dios desechando la obra de Cristo en la cruz, no tienes salvación. Solo en Cristo somos salvos. Y Pablo lo presenta. ¿Y qué vemos en David? Volviéndome un poquito, ¿qué vio en David Dios? Sin duda, su humildad. Miren, David, la Biblia lo detalla con todas sus miserias que las tenía, pero en cada una de ellas, David se humilló. Cuando pecó y vino el profeta y le dijo, tú eres ese que has robado lo que no era tuyo y has matado porque te querías rey, tú mereces la muerte. Entonces dice que David cayó humillado y pidió perdón a Dios. Pidió perdón a Dios. Sin duda, lo que David tiene es esa humillación, esa humildad para saber que ante Dios no es nada. Ante Dios no es nada. Hoy leía el hermano en Filipenses, el capítulo 1, que cada uno tenga lo que tuvo Cristo Jesús, el cual se despojó, dejó las glorias, dejó su investidura. ¿Para qué? Para venir a morir en una cruz. Eso es un acto de humildad. Por eso empezó a leer el hermano, cada uno tenga este sentir. Porque sin este sentir, que nos damos cuenta que somos y que importa más el hermano o el amigo que yo, no vamos a poder hacer la obra de Cristo. Y David la tenía. Cuando uno lee la historia de David, llena de miserias como la tengo yo y como la tenemos todos, él se humillaba. Distinto es cuando Jeremías le dijo al rey, vos haces mal esto, y lo mandó a Jeremías a un pozo. Pero sin embargo, David se humillaba cuando escuchaba la palabra de Dios. ¿Es esa realidad de nuestras vidas? Eso podemos ver en David, sin duda, y dice el Señor que David era un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué? ¿Por un sometimiento? No, con una voluntad de decisión. Iba a hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque sabía su palabra y hacía lo que la palabra dice. Lo contrario sería un desastre. Y dice que, sigue con el relato él y empieza a decir, y la descendencia de este, y conforme a la promesa, aparece, vamos a decir, el principal de todo este relato, dice, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús. En el versículo 23, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. ¿Se acuerdan cuando el ángel le apareció a María y le dijo, María, el ser que tienes viene a salvar a su pueblo de su pecado, Y para esto vino Cristo. Nosotros... no era una persona como un profeta, no era una persona que nos iba a traer una nueva moral, no, era un Salvador. Jesucristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Hoy, hasta el día de hoy, escuchamos hermanos que solo piden a Dios ayudas materiales y ayudas materiales y ayudas materiales, pero el Señor Jesús, Dios, no envió a su Hijo para salvarnos a nosotros en este mundo, sino para salvarnos de nuestros pecados y darnos una vida nueva, una vida que no tiene fin, una vida eterna. Y cada uno de nosotros tomamos las decisiones. Y qué importante es, hermanos, que tengamos presente esto, que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. En una ocasión se le acercó alguien a Jesús y le dijo, Maestro,
pide a mi hermano que parta bien la herencia. Y el Señor Jesús le dice, pero ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Qué tengo que ver yo con este mundo? ¿Qué tengo que ver con las cosas materiales? Si todo queda aquí, todo queda aquí. Entonces yo vengo a ofrecerles la salvación de vuestras almas. Y aquí les empieza a presentar a Jesús a todos los judíos. Y dice, antes de su venida, le da otro argumento que pesaba. Juan, el Bautista, dijo que él no era el Mesías, pero venía atrás de él alguien a quien él no era digno de encorvado, dice en los evangelios, desatar la correa de sus calzados. Por eso empieza a llenarlos de argumentos, llenos de argumentos. La Biblia está llena de argumentos, llena de profecía que de a poco se van cumpliendo, hermanos. Nosotros estamos viendo en la iglesia sobre las profecías de Daniel. Y Daniel, Dios le reveló todo lo que iba a pasar y ya pasó el 80% de todo lo que le profetizó a Daniel. ¿Creen que el 20% no va a pasar? Sí. Y ya está pronta la venida del Señor. Y ya los días cada vez son más malos. Si yo digo para mí, qué bien que la estoy pasando, estoy bien, no dejo de ser una persona egoísta porque a la vuelta de la esquina hay necesidad, hay impiedad, hay inmoralidad, hay gente que se va al infierno. Entonces, debemos tener presente todo esto. Y sigue Pablo y les habla en el versículo 26, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. Y podemos ver, ya para no seguir versículo por versículo, pero sí ir redondeando, hermano, que Dios, a través de Pablo, empieza a mostrarle, ya le había dado todos los argumentos, y empieza a apelar a cada uno de ellos por su salvación. Y dice, y ustedes los que teméis a Dios. Y aquí vemos cómo reaccionaron las personas. Y vemos, como hemos leído, que hay gente que aceptó esta palabra y se regocijaban, pero apareció el yo, apareció mi posición y empezaron a tratar de refutarle y empezaron a blasfemar contra Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque veían que la gente venía a escucharlo, la palabra, la verdadera palabra. Como el diablo, cuando ve que no te puede torcer, te va a ir de frente. Por eso, hermanos, si nosotros no nos aferramos a Dios y a su palabra, es difícil seguir adelante. Es difícil seguir adelante porque nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente para devorarnos, es muy poderoso. Y solo en Jesús estamos nosotros redimidos, rescatados, resguardados. No puede hacer nada contra nosotros el diablo directamente, pero nos va a buscar desviarnos, nos va a buscar hacernos pecar. Y aunque no crean, muchas veces utiliza, cuando de alguna manera tenemos esa inclinación por las cosas espirituales, utiliza el celo, utiliza la envidia, utiliza ¿por qué él, no yo? Utiliza cuántas artimañas para desviarnos de la verdad, para empezar a pensar en nosotros mismos. Por eso el horario se ha cumplido, pero yo quiero, hermanos, que a mí me ha sido de mucha bendición meditar en esto y pensar de que la soberanía de Dios es grande, verdadera,
Dios es soberano y se va a cumplir lo que Él dice. Se va a cumplir lo que Él dice. De hecho, se están cumpliendo todas las cosas que se han dicho. En el nacimiento y la muerte del Señor Jesús se han cumplido más de 300 profecías que fueron escritas hasta 1000 años antes, 700 años antes en Isaías, 500 años antes en Daniel. Y va a seguir cumpliéndose. Ahora, ¿cómo es nuestro vivir? ¿Me voy a aferrar a las cosas de este mundo que nada tienen que hacer? Obviamente que me tengo que ocupar, tengo que comer, tengo que cuidar a mis hijos, proveerles. Todo eso es lícito. Ahora, si yo le pido a Dios la ayuda, Él me lo va a proveer. Él me va a dar, Él me va a ayudar a que esto lo tenga. Pero si yo me ocupo de ese Dios eterno, si yo no me ocupo de ese Dios eterno, mi vida es un fracaso. Mi vida es un fracaso, porque Él nos da todos los argumentos en su palabra para que tomemos decisiones sabias, decisiones eternas. O sigamos por la vida, voy los domingos a la iglesia, los abrazo a los hermanos, todo, y después mi vida sigue común y corriente. Pero gracias a Dios, Pablo, Bernabé y después Juan, como muchos, siguieron adelante con la palabra, como hasta el día de hoy. Hay gente que toma esa posta y sigue anunciando las verdades de Cristo Jesús. Por eso es un desafío personal, hermanos. No hay nadie que tenga la culpa de que yo no crezca espiritualmente, solo la tengo yo. Después, cada uno tomará su decisión y al final de sus días no le va a poder dar explicación a Dios, pero bueno, ustedes saben cómo dice la palabra de Dios. ¿Vamos a ser aprobados o no? Que Dios bendiga su palabra y gracias.